Shabbat Shalom, amados Ajina Hayó, que el Padre Eterno los guarde y los bendiga en este hermoso día de Shabbat. Y bueno, vamos a empezar con esta porción de la Parsha Balak, que está en el libro de Bamidbar, libro de Números 22.2 al 22.12. Amén. Y bueno, esta Parsha, ¿verdad? Como les dije, se llama Balak, que significa devastador. Devastador, ¿ok? Y vamos a empezar, ¿verdad? Ojalá que no nos tardemos mucho, ¿verdad? Para que el video no quede tan largo. Pero bueno, esta parasha, ¿verdad? Nos enseña que Elohim es justo y tenía un profeta para las naciones. Elohim en su sabiduría decidió que las naciones gentiles tuvieran un profeta que de alguna manera fuese equiparable con Moshe, ¿verdad? Para que las naciones tuvieran así un profeta. Aunque en realidad muy inferior, ¿verdad? Que a Moshe, porque pues no se puede comparar. Bueno, para que no pudieran arguir esto de que no iba a ser un profeta igual que Moshe, ¿verdad? Entonces, nuestro Padre Celestial tenía este profeta que lo dotó de esta sabiduría para poder profetizar entre las naciones, ¿verdad? Profetizar maldiciones, ¿verdad? Más que nada ¿verdad? Decir augurios. En pocas palabras, era un mago, tipo mago hechicero, y ¿verdad? Entonces vemos a Bilam, ¿verdad? En esta parasha, que realmente este hechicero como da a conocer la debilidad del pueblo al final de esta parasha, ¿verdad? De toda la parasha, de toda la porción, ¿verdad? Y eso es muy grave, porque el pueblo pues entra solo a la maldición. O sea, Bilán no puede maldecir al pueblo, pero el pueblo con el pecado se maldice solo, ¿verdad? Y eso es tan importante saberlo, es tan importante, ¿verdad? Meditarlo, asimilarlo, ¿verdad? Porque el pecado es el que atrae la maldición. Entonces, vamos a empezar con esta porción pequeña, no creo que nos tardemos mucho. Vamos a tratar de avanzar hasta el 6 y mañana le damos hasta el 12. Amén. A ver. Y vio Balak, que significa devastador, el hijo de Zippor, que significa gorrión, todo lo que había hecho Israel a los amorreos, a los amorí, que significa amargo, ¿verdad? Y a ver, vamos a ver, aquí tenemos algo muy importante, mucha información muy importante. Y bueno, para que entremos en contexto, ¿verdad? Balak era el rey de Moab, ¿verdad? Y como les decía, su nombre significa devastador. Según el Midrash, Balak fue elegido rey en este momento por causas de la situación de emergencia, por el temor a los hijos de Israel. Aunque él no era de linaje real, sino un mero noble, ni era un moabita nativo, sino un madianita. Su fama de ser un poderoso héroe de guerra y mago
superior causó que los moabitas le pusieran como su rey. O sea que Balac también era conocido por ser hechicero, se podría decir, ¿verdad? Y por eso, ¿verdad?, causó que lo hicieran rey. Este rey de Moab no había permitido a los hijos de Israel cruzar su territorio. Por eso los hijos de Israel dieron un rodeo. Tampoco tenían permiso de Hashem para conquistar el territorio de Moab, porque fue dado a los hijos de Lot, ¿verdad? Entonces vemos aquí cómo Elohim, ¿verdad?, cumple lo que promete. Entonces no se había permitido, ¿verdad?, conquistar esa tierra porque se le había dado a los hijos de Lot. Pero entra la misma, se mide con la misma vara. Estos hombres pecan contra Israel y entonces se les viene juicio, ¿verdad? A ver, continuemos. Según el libro de Deuteronomio 2:9, de esto aprendemos que Hashem reparte las tierras a los pueblos. Deuteronomio 2:19, en estos momentos el pueblo de Moab está molesto. Israel toma el territorio que ellos habían tenido y que el rey de los amorreos les había quitado. O sea, Israel había tomado una tierra que era de ellos, que se las habían ya confiscado, ¿verdad? Y por eso ellos también querían, prácticamente querían también su tierra, bueno, su extierra, ¿verdad? Parece ser que el rey de Moab quiere retomar ese terreno y por eso acude al profeta gentil, por medio del cual intenta maldecir al pueblo de Israel, para así poder hacer guerra contra él y expulsarlo de la tierra de los amorreos y retomar su terreno, ¿verdad? Ese era uno de los propósitos de maldecir al pueblo, ¿verdad? Entonces pasemos al Pasuk 3. Pasemos aquí al pasaje 3. Y estaba temeroso Moab delante del pueblo, porque había tantos de ellos, y estaba angustiado Moab delante de los hijos de Israel. Moab, ¿verdad?, estaba angustiado. Miren, este pueblo tenía conocimiento de Yahweh, porque eran moabitas, eran descendientes de Lot. Prácticamente ellos sabían lo que se les esperaba, sabían que Israel venía a conquistar la tierra, pero como dijimos anteriormente, esta tierra a ellos se les había dado, solo que, ¿verdad?, ellos tuvieron que haber hecho shalom, pues, ¿verdad? Tuvieron que haber hecho paz para que no pasara lo que les pasó. Pero en cambio quisieron guerra y pues Elohim les dio guerra y les quitó, ¿verdad?, su heredad. A ver, tenemos aquí un comentario. 2 veces la Torá repite Moab tenían temor. Esto significa que el pueblo tuvo muchísimo miedo. Según Rashi, los 2 gigantes, Shihón y Og, habían sido protectores de las demás naciones circunvecinas, y ahora los hijos de Israel habían conquistado a ambos. Si pudieron derrotar a los gigantes, les será más fácil hacer guerra contra los demás pueblos alrededor. ¿Verdad? Muy interesante, ¿verdad? Muy interesante que, ¿verdad?, el pasaje, a ver, lo vamos a leer de nuevo. Estaba temeroso Moab delante del pueblo, porque habían tantos de ellos,
y estaba angustiado Moab delante de los hijos de Israel. ¿Verdad? Dos veces, ¿verdad? Como dice el comentario, dos veces se pronuncia en el pasaje que Moab tenía miedo. Y entonces vemos prácticamente una clara rendición, ¿verdad? Ya evidentemente en sus rostros se sentía el temor, ¿verdad? Porque miraban, ¿verdad? A mucha muchedumbre del pueblo de Israel. Recordemos que no todos eran guerreros, ¿verdad? Eran familias, pero Elohim, ¿verdad? Elohim, nuestro Padre Celestial, hacía que la gente mirara muchísima gente. Recordemos que entre más separadas estaban las casas o las familias, entonces se ve más. Ese era el temor, ¿verdad? Que miraban mucha gente. Y aparte de eso, ¿verdad? Que habían derrotado a los gigantes. Entonces el pueblo de Moab estaba prácticamente rendido. A ver, continuemos en el Pasuk 4. Y dijo Moab a los Sequinim, a los ancianos de Madián: ahora lamerá esta cajal, esta asamblea, todo alrededor de nosotros, como un buey se lame la hierba del campo. Y Balac, el hijo de Zippor, era el rey de Moab en ese tiempo. Amén, amén, amén. Entonces vemos aquí los dirigentes de las dos naciones, Moab y Madián, se unieron contra Israel y fueron a hablar con Bilam, que era conocido como un profeta o un mago, ¿verdad? Un hechicero con éxito, un hechicero, ¿verdad? Muy, muy famoso. Cuando él hablaba, se cumplía. Según Rashi, el rey de los amorreos anteriormente había alquilado a Bilam para maldecir a los moabitas para que los pudiera expulsar de su territorio, que luego llegó a ser de los hijos de Israel, de lo que estábamos hablando, ¿verdad? Anteriormente, desde el río Armón hacia arriba, incluyendo la ciudad de Hezbón. Esta idea se saca de la palabra que se encuentra en el versículo 6, ¿verdad? Yo sé, esto lo sabía el rey de Moab por experiencia. Y para recordar, ¿verdad? Bilam, este hechicero, fue el que aconsejó. Este hechicero era muy sabio. Era el que aconsejó al faraón, ¿verdad? Y de toda la maldad contra Israel. O sea que este personaje Bilam ya tenía mucho odio contra el pueblo, porque él fue el que aconsejó al faraón de Egipto que matara a los varones. Entonces este hechicero ya sabía de lo que se trataba, de que por qué nuestro pueblo de Israel estaba en ese lugar, ¿verdad? A ver, continuemos. Por medio del profeta, Hashem nos dice que debemos recordar lo que pasó con Balac y Bilam. Por lo tanto, este suceso es una de las cosas más importantes en la historia del pueblo, ¿verdad? Del pueblo de Israel, como está escrito en Miqueas, ¿verdad? Miqueas, ¿verdad? Nos dice, allí en Miqueas 6:5 dice: pueblo mío, acuérdate ahora de lo que maquinó Balac, rey de Moab, y de lo que le respondió Bilam, hijo de Beor, desde Sittim hasta Gilgal, para que conozcas las justicias de Hashem, de Elohim, ¿verdad?
Y no nomás ahí, recordemos que también en el Bri Harashá lo hacen mención, y porque es importante, esto sí es importante, amados, esta porción completa, ¿verdad? Ahorita vamos a hablar nada más de la primera porción, porque tenemos un orden, ¿verdad? Así nos vamos a ir por orden, ya que termine el ciclo, empezaremos con la segunda. Y bueno, pero esta porción es completa, es muy importante porque para no caer en la misma, ¿verdad? En el mismo error, ¿verdad? En el mismo error que cayeron nuestros hermanos, ¿verdad? De de fornicación espiritual y también carnal, y comer sacrificado a ídolos. Bueno, esa es la fornicación espiritual. Entonces, ¿verdad? Por eso esta parashá es muy, muy, muy importante, ¿verdad? A ver. Vamos con el Pasuk 5. Pasuk 5. Y envió mensajeros a Bilam, no del pueblo. Bilam significa no del pueblo. Y le envió mensajeros a Bilam, el hijo de Beor, a Petor, ¿verdad? Que significa adivino o hablador, que está sobre el río de la tierra de los hijos de su pueblo, llamándolo a él, diciendo: He aquí hay un pueblo que ha salido de Misraim, de Egipto. Ellos han cubierto la faz de la tierra, y ellos habitan delante de mí. ¿Verdad? Delante de mí. La palabra hebrea que ha sido traducida como mensajero es malachim, que significa, ¿verdad? Bueno, en nuestro idioma significa ángel o ángeles, ¿verdad? Pero también significa emisarios, enviados y mensajeros. Vemos que el término malaj no es solo una referencia a seres superiores, sino que también puede aplicarse sobre hombres. La palabra malaj nos designa una esencia de un tipo de ser creado, sino una función. Un malaj es uno que ha sido enviado por un superior con el fin de cumplir un mismo y específico propósito, ¿verdad? Entonces vemos que estos eran enviados para Bilam, ¿verdad? Mensajeros. Y por lo que podemos ver, parece ser que eran gente pudiente, eran los Sequinim, eran ancianos, eran de la alta alcurnia, ¿verdad? Eran hombres de mucho peso. Amén. Bueno, pasemos al Pasuk 6 ya para finalizar. ¿Cuánto tiempo llevamos? Muy poquito. Bueno, pero bueno. Está bien. Está bien. Hoy no me he sentido bien. Ayer me quiso dar alergia y hace ratito me tomé. No me tomé nada, nomás se me quiso cerrar la garganta. Y me di unos spray de asma y me durmió por un rato. Quedé como noqueado porque no sé por qué, porque es que como que algo me hizo daño en la garganta desde ayer y se me había quitado, pero hace ratito me volvió. Es que el polen de allá afuera se mete por el aire acondicionado y a veces me ataca, ¿verdad? Pero bueno, pudimos hacer la exposición, ¿verdad? Y mañana vamos a finalizarla. Tampoco tampoco está muy largo. Lo quería hacer todo mañana, pero es que no me sentía a gusto. Tenía que terminar de hacer esto. Amén.
Bendito sea nuestro Elohim que nos permitió, ¿verdad? Hacerlo. Y bueno, pasamos al Pasuk 6. Y ahora ven, te ruego, maldice a este pueblo por mí, porque son más fuertes que yo. Quizás yo pueda herirlos y sacarlos de la tierra, porque yo sé que a quien tú bendigas es bendecido, y a quien tú maldigas es maldecido. Bueno, este hechicero o profeta de las naciones tenía el poder de comunicarse con Elohim, ¿verdad? Con el Padre Celestial. Pero fíjese que en Egipto, en Misraim, pues como vimos todo lo que sucedió, pues dio un mal consejo. El problema es que a veces estos consejos, ¿verdad?, no tienen repercusiones hasta tiempo después, ¿verdad? Porque él aconsejó a matar a los niños varones del pueblo de Israel cuando estaban esclavizados en Egipto. Imagínense cuánto tiempo ya había pasado, ¿verdad? Entonces, esa vez también Yitro dio un consejo, ¿verdad? Un consejo sabio, pero al faraón no le gustó el consejo de Yitro. Y Yitro dijo, deja ir a este pueblo porque recuerda lo que le pasó a tus ancestros cuando secuestraron a nuestras matriarcas, ¿verdad? Y se enojó el faraón y tomó el consejo de Bilam. Entonces, muchos años después, ese consejo, ese mal consejo, tuvo repercusiones, ¿verdad? Muy, muy catastróficas para Egipto. Y ahora va a pasar lo mismo, ¿verdad? Va a pasar lo mismo, pero siempre hay ¿verdad? Se tuvo que pagar un precio. A ver, Balac quiso derrotar y echar a Israel de la tierra, pero como había mostrado su poder militar contra los pueblos de los dos gigantes, ahora acudió a la brujería. La estrategia del enemigo es triple. A ver, aquí vamos a ver, triple. Son 3 estrategias que usa el enemigo. Y es por eso que es tan importante esta porción completa, ¿verdad? Miren, usar fuerza militar y física para obligarnos a someternos, ¿verdad? Eso es la primera. Usar la magia, la fuerza espiritual y psicológica para dominarnos. Y 3, usar nuestras pasiones y atraernos al pecado con comida y, ¿verdad?, y las pasiones más bajas, y destruirnos desde dentro con las costumbres e ideas de las religiosidad de los pueblos. En este caso no hubo éxito con los 2 primeros, pero en el tercer punto, ¿verdad?, la nación, ¿verdad?, sucumbió, ¿verdad? Sucumbió a ese pecado de, ¿verdad?, de lujuria, ¿verdad? Bueno, más bien de fornicación espiritual y, ¿verdad?, de comer sacrificado a los ídolos. Se les hizo fácil, creyeron que no podía haber repercusiones, pero, ¿verdad?, hubo una gran mortandad. Y es así como el enemigo trabaja. Aquí lo hemos estado viendo en muchos lugares, ¿verdad? En China, bueno, aquí en Estados Unidos ahorita se está viviendo esto bien feo, ¿verdad? Militarmente, casi militarmente. Es algo, yo pienso que es algo, esto es nomás como la punta del iceberg. Es como para que la gente se vaya acostumbrando a lo que se viene, porque recordemos que lo que se viene es más terrible que lo que está ahorita. Lo que está ahorita nomás es como para, ¿verdad?, porque la gente se vaya acostumbrando que así va a ser siempre. Así yo lo estoy mirando, ¿verdad?
Porque recordemos que falta lo bueno. Esto nomás es con los migrantes. Ahora todo va a ser con todo el mundo. Con toda la nación. Bueno, con todo el mundo. Con todo el mundo. Si no, ¿verdad? De mí se acuerdan lo que les estoy diciendo. Porque la ONU, la OMS, ¿verdad? La Organización Mundial de la Salud, y 120 y tantos países firmaron un acuerdo, ¿verdad? De que ellos se van a encargar de la siguiente pandemia. Cuando haya una pandemia, ellos van a poner las reglas. Y si la pandemia pasada fue, ¿verdad? Fue medio difícil de sobrellevar, la que viene va a ser a la fuerza, ¿verdad? Lo que se puso todo mundo. Entonces, o no a la fuerza, pero va a ser, sí, pues prácticamente te pueden, ¿cómo se dice? Oprimir tanto que te van a querer obligar, ¿verdad? Oprimirte en forma de que si no la tienes, ¿verdad? No te van a dejar, comprar nada, vender nada, ¿verdad? Entonces, es terrible, ¿verdad? Entonces, el enemigo así trabaja, así trabaja. Entonces es importante, ¿verdad? En esta parasha poner atención en eso, para no sucumbir a este tipo de pecados. Amén, amados. Bueno, amados Sajina Hayó, sigan teniendo un Shabbat en Shalom. Bueno, aquí ya es la 1 de la mañana. Sí, la 1. Y bueno, pues mañana todavía el Shabbat está empezando apenas. Mañanita terminamos esta porción. Amados, bueno, que el Padre Eterno los guarde, que el Padre Eterno los bendiga y que el Padre Eterno les conceda Shalom. En el nombre de nuestro Adón, Yahshua HaMashiach. Amén, amén y aleluya.